valores de SC, NQ y N gamma para poder cargarlos en la expresión de Bring-Hansen. El más complejo, digamos así, de entender sería el de profundidad. El coeficiente de profundidad tiene en cuenta D sub F. Ahora, ¿qué es lo que propone Bring-Hansen respecto a Terzaghi? Que esa profundidad a la cual estaba sumergida, digamos así, la base, ya no se considera como una sobrecarga, sino que lo considera también dentro de la zona 3. O sea, lo considera también suelo pasivo, digamos así, con la consecuencia fundamental. Fíjense, se los voy a dibujar acá. Voy a dibujar la base. Esta era la zona 1, la zona 2 y la zona 3. Cuando nosotros teníamos una base y teníamos el suelo acá, todo esto que está acá, D sub F, lo tomábamos como una sobrecarga. ¿Se entiende? Entonces teníamos una consecuencia muy importante. Nosotros esa sobrecarga la tomábamos sobre este segmento, desde acá hasta acá. ¿Se entiende? Pero fíjense que si yo la zona 3 la prolongo, se prolonga así. O sea que no tengo esta sobrecarga hasta ahí. Tengo más peso del que yo había considerado en el método de Terzaghi. Y no solo más peso, sino que también sobre esta superficie que funcionan tensiones tangenciales, ahora se prolonga esa superficie. O sea que también tengo tensiones tangenciales acá que se oponen al deslizamiento. Lo mismo que vimos en estabilidad de taludes. Esto, imagínense que un talud está rotando, ¿cierto? Contra mayor es la longitud del talud, mayor va a ser la cantidad de fricción que voy a tener del suelo que se está desplazando respecto al suelo estático, ¿se entiende? Entonces, no solo que aumenta la cantidad del suelo que se involucra en la zona 3, cuando se tiene en cuenta el método de Bring-Hansen, sino que también se prolonga la superficie de falla. Eso se tiene en cuenta en el factor de profundidad, en el factor D, ¿cierto? En el factor de forma es un poco más sencillo porque tiene que ver con una resolución algebraica geométrica de la base, y fíjense que tiene en cuenta, ahí si no se lo alcanzan a ver, los valores de B y de L. Antes Bring-Hansen tenía solamente B y L era infinito. Ahora L ya tiene un valor, pero yo ya lo puedo cargar en la expresión automáticamente. Todo eso ustedes lo van a programar en un Excel. Van a decir cuánto vale B, cuánto vale L, y automáticamente les va a dar cuánto valen los coeficientes y automáticamente la capacidad de carga. Y lo otro más importante, el más complejo de entender, digamos así, porque eso yo no les voy a pedir que resuelvan las ecuaciones, solamente que lo sepan aplicar, ¿sí? El más complejo de todos es el factor de inclinación. ¿Por qué? Porque, a ver, ninguna base tiene una carga centrada, o sea, entonces no había manera de utilizar la expresión de Terzaghi para el uso cotidiano, para el uso convencional, porque ninguna base tiene una carga centrada. Eso es totalmente improbable. Mucho más en una zona sísmica donde tenemos fuerzas horizontales. O sea, que nosotros en algún momento podemos tener, supongamos que tenemos un edificio que lo tenemos sometido a cargas verticales y que diseñamos algunas bases que están sometidas a una carga perfectamente centrada, pero en algún momento yo tengo que ponerle una fuerza sísmica. Cuando le pongo una fuerza sísmica, me aparece un momento. Si me aparece un momento, me aparece una excentricidad. Y si me aparece una excentricidad, la carga se desplaza. Entonces, automáticamente había que encontrar alguna metodología que me permitiera resolver la excentricidad de la carga. Esa fue la más importante desde el punto de vista de la utilización de la fórmula. Entonces, en el método de Bring-Hansen, vamos a definir algunos conceptos sumamente importantes, que es qué es el área efectiva y qué es el área equivalente. Cuando nosotros tenemos una base, por ejemplo, vamos a empezar por esa base circular, que por ahí es la más sencilla,
Nosotros tenemos una base circular y tenemos una carga centrada en el centro geométrico de la base. Si nosotros tenemos una carga centrada, ¿cómo es la distribución de presiones bajo esa base? ¿Cómo se imaginan la distribución de presiones bajo una base con carga centrada? Totalmente uniforme, ¿cierto? O sea, si yo tengo una base tengo una carga centrada, yo tengo una reacción del suelo que es igual y de sentido contrario a la carga aplicada. Si nosotros decimos que esto mide B, Q es igual, N es igual a B por Q, ¿cierto? Suponiendo que tenemos una profundidad unitaria, que es lo que suponía Terzaghi. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora tengo una carga no centrada? Tengo una carga que está acá. La distribución de presiones sería lo mismo que cuando tenemos una columna de hormigón armado. ¿Cómo es el diagrama de presión en una columna de hormigón armado cuando empiezo a aumentar la excentricidad? ¿Se entiende? Y si seguimos aumentando la excentricidad, va a llegar un momento en que esto se va a hacer triangular, y si seguimos aumentando la excentricidad, va a llegar un momento en que en este sector va a aparecer tracción. ¿El suelo es capaz de absorber tracción? No. Entonces, eso en el hormigón sí, el hormigón armado es capaz de absorber tracción. Entonces nosotros vamos a definir cuál es el límite de excentricidad al que podemos llegar, teniendo en cuenta que estamos en presencia de un material que es capaz de resistir solamente con presión. Entonces, en este caso, nosotros tenemos, respecto al eje, tenemos una excentricidad. Esa excentricidad es la que se tiene en cuenta cuando yo voy a cargarla en las fórmulas de Bring-Hansen. De todos modos, lo que hace Bring-Hansen es suponer que este diagrama trapecial está resuelto con un diagrama centrado respecto a la carga rectangular. Hace una simplificación, o sea, hace un diagrama centrado a la carga, pero rectangular, porque es la manera de simplificar las expresiones. Entonces, supongamos que nosotros tenemos una base circular como esta. Acá se ve, en este se ve ovalada, no se ve circular, pero acá se ve circular. Esto es una elipse. En aquella base, fíjense, si yo tengo el centro de presiones, es el que está indicado con la letra C sub P, lo tengo aplicado en ese punto. El diagrama de presiones, o el diagrama de fuerzas reactivas del suelo es la zona grisada, ¿se entiende? Tiene la forma de un ojo vertical, porque sería el centro geométrico de aplicación de la carga, que es esto que está acá, el centro geométrico de la aplicación de la carga. Si tengo una base rectangular, es muy sencillo, o sea, fíjense, en una base rectangular, si yo tengo el centro de presiones corrido, esa tiene una doble excentricidad, tiene una excentricidad en X y una excentricidad en Y. Si yo tengo esa excentricidad y C sub P es el centro de presiones, yo voy a dibujar mi área efectiva, voy a definir, digamos así, ahora vamos a una definición, se define el área efectiva como el área que es el lugar geométrico descentrado de la carga aplicada, de la carga real aplicada, ¿cierto? Es la zona comprimida del suelo, considerando la carga aplicada como el centro geométrico de esa área. Entonces, si tengo un rectángulo y se me corre, el centro geométrico del C sub P, ustedes lo sacan fácilmente, porque saben que duplican el radio para cada lado y sacan cuánto mide el rectángulo, ¿se entiende? O sea, se los voy a dibujar acá. Si yo tengo una base rectangular y yo tengo el centro de presiones acá, este C sub P, yo digo, ¿cuánto mide esto? Lo prolongo para allá. ¿Y cuánto mide esto? Y lo prolongo para acá y saco que este punto esté centrado, ¿cierto? Entonces, ese es el centro de presiones y esto es lo que se define
como el área efectiva. Esto, les vuelvo a aclarar, esto es una simplificación. Es la manera que tiene el método algebraicamente para poder resolver el problema. No es que esa sea la verdadera distribución. La verdadera distribución se las dibujé recién, era el trapecio, ¿cierto? Cuando yo tengo una base rectangular y tengo una carga excéntrica, la verdadera presión es así. La distribución de presiones no es uniforme. Acá, si yo hago un corte, todos los cortes me van a dar una distribución uniforme de presiones, tanto así como en el otro sentido, de forma tal de que esa presión sea igual a la carga aplicada dividida esta área, ¿cierto? Esa área que yo puedo calcular geométricamente. Cuando la base tiene una forma como la que está arriba, un círculo, una base circular, el centro de presiones lo tengo definido, porque eso, ¿de dónde sale el centro de presiones? ¿Y de dónde sale ese punto de aplicación de la carga? Yo tengo una base, como les dije recién, yo tengo una carga N y un momento que puede ser un momento de vuelo. Entonces, esta diferencia es igual a M sobre N, ¿cierto? Es la excentricidad de la carga. Y ahí sale, si yo tengo una doble excentricidad, un doble momento, o sea, tengo un momento que es muy probable. A ver, yo normalmente una estructura la analizo segmentadamente, o sea, el análisis sísmico y el análisis de viento, o sea, todos los análisis estructurales a cargas horizontales se hacen segmentados, o sea, se analiza en una dirección y en otra dirección. ¿Qué es lo que no se analiza segmentadamente? Solamente la torsión. La torsión se analiza simultáneamente porque es un efecto combinado. Pero las cargas horizontales se analizan la mayor carga horizontal en un sentido y la mayor carga horizontal en otro sentido. En una estructura simple, digamos así, podríamos asumir que tenemos para un estado de carga solamente la excentricidad en un sentido. O sea que en la base rectangular podríamos a lo mejor analizarla con la excentricidad en un solo sentido y después en el otro sentido. Si verifica para ambos sentidos, significa que la base verifica. O sea, fíjense, en el caso de la base rectangular, sería más sencillo. O sea, yo tengo, por ejemplo, para cuando yo tengo el sismo en dirección vertical, yo tengo los ejes geométricos de la base, yo tengo el centro de aplicación acá, ¿cierto? Con el momento sísmico en aquel sentido, saco esta excentricidad, entonces digo, ¿cuánto mide esto? Lo pongo acá y digo, esto es mi área efectiva. El área, este punto es el centro geométrico del área efectiva, ¿se entiende? Después, cuando analizo en el otro sentido, voy a tener la excentricidad acá y voy a tener una franja vertical que va a ser la nueva área efectiva. En este caso, cuando las bases son rectangulares, vamos a definir ahora lo que es el área equivalente. Cuando la base es rectangular, el área equivalente es exactamente igual al área efectiva. Pero ¿por qué surge el concepto de área equivalente? Porque hay muchas bases que tienen configuraciones de formas geométricas que no permiten que su área efectiva sea llevada a un rectángulo. Es el caso del círculo que estamos viendo. En la fórmula de Brun-Hansen, la fórmula dice B y L. Se está hablando de un rectángulo. Entonces, cualquier configuración de base que no permita que su área efectiva, o que, mejor dicho, su área efectiva no responda a un rectángulo, tenemos que transformar ese rectángulo en lo que se denomina área equivalente. Entonces, en el caso, fíjense, les doy el caso más sencillo, una base circular en el cual tenemos una excentricidad, el centro de aplicación de la carga, me define un área efectiva. ¿Cómo se define esa área efectiva? Se lo voy a dibujar acá de nuevo para que... Yo tengo el centro de aplicación de la carga. Estos son los datos que conozco. Tengo el diámetro de la base, conozco mi base, sé qué base estoy verificando. Yo estoy verificando una base que tiene 3 metros de diámetro y
saco el centro de aplicación de la carga sabiendo cuánto vale el n y cuánto vale el momento. O sea, tengo todos datos que me surgen de la estructura y del predimensionamiento. ¿Yo qué conozco? Fíjense, si solamente estoy teniendo en cuenta la excentricidad en este sentido, sé que acá tengo un eje de simetría. ¿Se entiende? Entonces, tengo que calcular primero el área efectiva. El área efectiva es el área que tiene, en las definiciones, es el área que tiene simetría radial respecto al borde real de la base. ¿Se entiende? Es un área que se dibuja considerando la simetría radial del borde real de la base. ¿Qué significa simetría radial respecto al borde real de la base? Si yo tengo, este es el borde real de la base, ¿cuál es la simetría radial de este punto respecto al centro de aplicación? Este punto, ¿cierto? Simetría radial de este punto, este punto. De este punto, este punto. Cuando yo uno todos los puntos de simetría radial, obtengo, como era de esperarse, esto mismo espejado. Me van a decir, bueno, en este caso es muy fácil. En este caso sí es muy fácil, porque directamente ustedes pueden decir, yo espejo, respecto al eje vertical, espejo el borde real de la base simétricamente. Pero el concepto no es espejar. Ojo, si espejan así, también tienen que espejar en vertical. O sea, tiene un doble espejado. Eso es lo que sería una simetría radial. En este caso, como es esta forma, por más que le espejen respecto al eje horizontal, sigue siendo la misma. Pero en algunos casos no. Les doy un ejemplo rápido. Si esto tuviera acá esa entrada, no sería espejado acá. ¿Se entiende? Esta entrada estaría acá. ¿Por qué? Porque este punto encuentra su simetría radial en este punto. Este punto encuentra su simetría radial en ese punto y este punto encuentra su simetría radial en este punto. ¿Se entiende? Entonces es un doble espejado. La simetría radial es un doble espejado. Espejado respecto al eje vertical y espejado respecto al eje horizontal. Y si no, trazan como les digo yo. Trazan simetría de punto a punto. Este punto en este punto, este punto en este punto, este punto en este punto y así sucesivamente van trazando los puntos significativos y después unen todos los puntos significativos para dibujar lo que sería el área efectiva. Ahora, ¿de qué me sirve esta área efectiva en la fórmula de Bring-Hansen? De nada, porque la fórmula de Bring-Hansen dice B y L. Entonces, ahora surge el concepto de área equivalente, que dice que el área equivalente es un área rectangular que tiene la misma superficie que el área efectiva, el mismo centro de gravedad que el área efectiva y la misma inercia respecto a los ejes principales de inercia. ¿Es complicado? Bueno, fíjense. En el dibujo que está arriba, ¿cómo? El centro de gravedad, la superficie y los iguales momentos de inercia respecto a los ejes principales de inercia. Y ojo cuando digo ejes principales de inercia, porque normalmente en este dibujo que tenemos acá, los ejes principales de inercia, cuando hay simetría, coinciden con los ejes principales geométricos, el eje X y el eje Y. Pero en este caso, los ejes principales de inercia de esta figura ya no son X, Y. Porque fíjense, esta figura tiene una pérdida de masa acá y una pérdida de masa acá. Entonces, el eje, el de menor rotación, seguramente el de mayor rotación va a estar inclinado así y el de mayor inercia va a estar así. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? En el AutoCAD es fácil, porque ustedes dibujan, esto se dibuja en el AutoCAD, dibujan el área efectiva, crean una región y automáticamente el AutoCAD le da las propiedades de la región. Buscan propiedades de la región y le va a decir cuánto es la superficie y
cuánto valen los momentos principales de inercia. Entonces, ahí tienen un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque ustedes no saben cuánto vale B ni cuánto vale L, pero saben cuánto vale de ese rectángulo la superficie y los momentos de inercia. ¿Cierto? Ustedes tienen que configurar un rectángulo de dimensiones B y L, pero ahora ¿qué saben? La superficie, lo sacan del AutoCAD, saben el área y saben cuánto vale JX y cuánto vale JY de los principales. ¿Cierto? Entonces, con ese sistema de ecuaciones resuelven cuánto vale el rectángulo equivalente, o sea, la superficie, el área equivalente. Ese rectángulo seguramente les va a dar, porque por supuesto ese rectángulo tiene como ejes principales los ejes principales que yo he calculado con el AutoCAD. O sea que cuando yo lo dibuje, cuando dibujo ese rectángulo probablemente sea algo así. ¿Se entendió? Pregunten ahora lo que hay para decirme. No tenemos mucho más tiempo. Bueno, con esto, teóricamente, ustedes tendrían que poder resolver cualquier configuración geométrica que nosotros le demos para resolver. Nosotros somos bastante malos, entonces le damos configuraciones que sean complicadas para que ustedes tengan que pensar. Entonces, por ejemplo, para que ustedes se lleven de ejercicio, estos son bases bastante comunes, ¿cierto? Son situaciones bastante comunes. Nosotros normalmente se las dividimos en cuadrículas para que se les simplifique la... Y les decimos, por ejemplo, bueno, calculen el área efectiva cuando el centro de aplicación de la carga está en este punto, y calculen el área equivalente no, porque no van a tener el AutoCAD. Pero asumimos que una vez que ustedes la dibujaron en el AutoCAD ya pueden seguir de ahí en adelante. Entonces, una pregunta de examen es proponer nosotros un tipo de base, una alternativa de base, decirles cuál es el centro de aplicación y que ustedes resuelvan el área efectiva. Después indican seguramente, por lo menos desde el punto de vista conceptual, cómo se va a determinar el área equivalente. Pero ejerciten un poco en la guía. Fíjense, hay ese otro ejemplo de una base en L. Fíjense que es bastante compleja porque que puede suceder. El centro de aplicación, fíjense dónde está. Está fuera del área geométrica de la base, y eso es bastante factible, porque justamente cuando yo tengo una gran excentricidad hago una base en L y supongamos que no puedo ocupar el lugar central porque ahí hay un reservorio, un tanque de reserva, una pileta, lo que sea, no puedo invadir, porque también alguien me puede decir, bueno, agrandemos la base para que quede el centro de presiones sobre la base. Bueno, pero hay veces que no se puede, por una cuestión estructural, no puedo ocupar ese lugar. Entonces, fíjense que el centro de presión está fuera de la geometría de la base. Entonces, en una base en L, las presiones, el diagrama de presiones se divide en dos áreas. Fíjense, las áreas que están grisadas en dos rectángulos, que serían las zonas que resisten a la carga externa. ¿Y por qué digo que esas son las zonas que resisten a la carga externa? Porque son las zonas que son el centro geométrico del centro de aplicación de la carga, y han sido dibujadas teniendo en cuenta la simetría radial respecto al centro de aplicación de la carga. Cuando ustedes lo dibujen, fíjense, acá porque no tengo ese punto, ustedes ¿qué tienen? La base real es esta. Esta es la base real, ¿cierto? Este punto, yo lo trazo, fíjense, este punto que está acá, se los voy a mostrar acá abajo. Acá abajo, si lo dibujo acá abajo, fíjense,
este punto que está acá, yo lo trazo y obtengo este punto que está acá, que no lo conozco originalmente. Este punto sí lo conozco, porque es un punto del área real de la base, el borde real de la base. Entonces, con este punto yo obtengo este punto. Con este punto, sí, este punto tampoco lo conozco. Yo voy a trazar desde acá, voy a ir trazando distintos puntos. Este punto, bueno, este punto me va a parar acá, fíjense, va a parar acá. ¿Pero por qué, profe, no entiendo cómo es? ¿Cómo? Usando el criterio de regiones, pero ¿cómo llega a podría mostrar un poquito más? Porque fíjate, yo tomo este radio, este es el centro de aplicación. Sí. Tomo simetría radial respecto al borde real de la base. Este es el borde real de la base. Es lo que yo conozco. Yo este punto no lo conozco, pero sí conozco este. Entonces tomo de este punto, la simetría radial me da ese punto. Ahí está, si usted toma un punto cualquiera de la recta vertical, de este lado de la base, la recta le va a marcar la otra recta del otro lado. ¿Cómo? Claro, si usted tiene el borde de la base, el borde real, no el anterior, el interior. Claro, cualquier punto de esa recta lo prolonga sobre el centro de presiones, le va a dar la recta del otro lado, a la misma distancia. ¿Me entiende? No te entiendo. Vení. Claro, sí, si te vas para allá, te vas para allá. En otro sentido. Tiene una recta de un punto acá. A una distancia de... Ah, perfecto. Sí. En cualquier punto del borde real de la base, hasta que va a llegar, fíjense, si yo tengo este punto, me va a dar este punto. Si yo tomo este punto de acá, ya me da fuera de la base. Entonces este punto no tiene simetría radial respecto al borde real de la base. ¿Se entiende? Entonces esto me define los dos límites que no conozco, que son este y este. ¿Cómo está ese punto fuera de la base? ¿No es que toda la L es la base? Toda la L es la base, esta es la base. Pero si yo tomo este punto y quiero tomar simetría radial, tomo esta distancia. Y esta distancia me da acá, y este punto está fuera de la base. O sea, profe, es para hacer la simplificación que hace es para hacer la parte de la simplificación sin la base, ¿no? Claro, esto que está acá y esto que está acá son las áreas que están cargadas, virtualmente cargadas. En realidad, cuando yo vuelvo al mismo esquema, el esquema trapecial, que lo simplifico en un esquema rectangular, ¿cierto? Acá también, si yo tengo este centro de aplicación, la distribución de presiones bajo esta base es bastante compleja, porque tiene variación de tensión, tanto en horizontal como en vertical. Entonces son dobles diagramas trapeciales que se cruzan entre sí, en este sentido y en este sentido, en vertical y en horizontal. Entonces no es fácil resolver la distribución de presiones reales bajo la base. Entonces lo que se hace es, utilizando el concepto de área efectiva, calcular las dos áreas, en este caso son dos áreas, porque son las que efectivamente voy a suponer que están trabajando y que toda la presión de este centro de presión está distribuida entre estas dos. Y después, por supuesto, que ahora cuánto vale B y cuánto vale L. Porque yo tengo que transformar todo de nuevo en B y L. ¿Qué hago? En AutoCAD hago una región combinada entre esta y esta. Se puede hacer una región combinada haciendo una pequeña conexión entre este rectángulo y este rectángulo.